Cualquier comparación siempre, nunca es unilateral. O sea, estamos hablando, en este caso, si estamos hablando de arte y de su traducción, tenemos varios polos, es una pluralidad de la que hablamos. Desde el punto de vista del museo, lo interesante es aceptar el desafío y de reconocer la incapacidad de la cultura occidental y de los museos occidentales de representar nociones de arte distintas a las que se han establecido, digamos, en los imperios coloniales, ¿ya? Y esa incapacidad, desafiar esa incapacidad es nuestro rol como Museo Nacional de Arte en el Estado Plurinacional de Bolivia. Entonces nosotros lo que queremos es entender, ya que tenemos la ayuda de nuestro hermano, de hacernos entender una idea más amplia de lo que es arte, desde una perspectiva boliviana, cómo nosotros podemos hacer el ejercicio de retraducir el estallido de los ojos, lo que se hace de las manos, la belleza que entra y nos deja sin palabras, cómo podemos traducir eso de vuelta desde la experiencia también sea de lo comunitario, desde los ancestros, desde el conocimiento de la historia oral, cómo nosotros podemos traducir eso de vuelta a estos muros. Y somos capaces, ese es el desafío. ¿Será que nosotros con nuestras herramientas, dentro de lo que es el conocimiento en un museo occidentalizado, somos capaces nosotros de traducir de una manera digna estas nociones dentro de estos muros? Ese es el gran desafío, ese es por lo menos desde el Museo Nacional de Arte nuestra perspectiva. Más preguntas, por favor, del público. Aquí hay varias, comenzamos aquí. 1, 2, 3. Por favor, si podrían pasar el micrófono. Quería hacer 3 preguntas. Una es, ¿qué filosofía hay en las palabras de los diseños de las telas? Segundo, ¿por qué no hay una academia de tejidos? Tercero, ¿por qué no se hacen catálogos? Y cuarto, ¿por qué hay una discriminación para hacer derecho de autor que está en español, en idioma español, y no en otros idiomas? Esas serían mis 4 preguntas, que ves que no digo mucho. Wow. ¿Están dirigidas a alguien en particular? Tal vez. A los dos. Bueno, el tema de la academia, en temas filosóficos y producción, que las dos preguntas se unen en una, digamos, está avanzada, y lo malo es que la lectura quizás aquí no se la da, porque ustedes tienen unos docentes no sé, se han graduado hace mucho tiempo. A mí también me pasó eso. Les he dicho, ¿no? En la academia, cuando he tenido las clases, me he alimentado todo de lo eurocéntrico y norteamericano, así es, y nunca supe de la bibliografía de nosotros mismos, digamos. Entonces, hay muchas bibliografías de la actualidad, hay varias personas que han escrito, y una de las que yo recomiendo, y creo que mucha gente no lo conoce porque también hay este problema, ¿no? Producción nacional no, digamos, ¿no? Producción internacional sí, porque es un extranjero. Entonces, en el museo pueden encontrar un catálogo acerca del textil, son 500 páginas, tejiendo la vida, todos los estilos de diferentes regiones, hay lo arqueológico, hay lo histórico, hay lo etnográfico de distintas regiones, de los valles, del altiplano, de tierras bajas, en términos de estructura, en términos de técnica, en términos de comparación, incluso aymara, quechua, inglés, las terminologías específicas de algunas técnicas y estructuras. Y bueno, ahí está, pueden descargar, que está en la página web www.musef.org.bo, gratis, y si quieren comprar el libro, ahí en la tienda del MUSEF.
eso fue un hilo conductor para poder incluso documentar nuestros bienes culturales. Actualmente el museo tiene más de 20 catálogos que ha hecho en textil, cerámica, arte plumario, tenemos madera cestería, líticos, tenemos sobre metalurgia. Este último hemos sacado sobre la vestimenta, imagínense, otro 500 páginas, acerca de cómo era la vestimenta arqueológica, cómo es la vestimenta colonial, digamos, en la colonia, en el periodo de la historia, y en realidad lo etnográfico de las comunidades. Ahí nos podemos dar cuenta que la chola paceña ha entrado muy tarde, y nuestras textilerías es puro anacu, axu, no tiene corte, la aymilla entra con la colonia, se van a dar cuenta. Hay que leerlos, ahí está, y bueno, la bibliografía es abundante para mí, y creo que sería bueno que lo vean, ahí están los catálogos. Y bueno, ¿por qué no está en la educación? Eso yo creo que depende del Ministerio de Educación, las universidades. Yo tengo mucha experiencia en esta especialidad del textil, he estado en la India, allá lo tienen en la escuela, las niñas hilan, y luego tienen en licenciatura, luego tienen en maestrías y tienen en doctorados, imagínense, todo acerca del textil, y tienen un ministerio de textil, que es un orgullo realmente como se plantea. Bolivia todavía no ha llegado y espero que lo llegue, pero necesitamos construir estas bibliografías para poder poner sobre la mesa en qué nos vamos a basar, ¿no es verdad? Entonces, para eso hemos trabajado en el museo. Para mí ha sido un orgullo trabajar en el museo, porque estas publicaciones va a ayudar a la nueva generación, porque si no las tenemos las publicaciones, ¿cómo? ¿No es verdad? Y también tienen que visitar el museo. Una de las políticas en la India, por ejemplo, es el bachillerato, que va a egresar, que va a terminar y tiene que entrar a la universidad, pues sí o sí una pregunta arqueológica e histórica. Así es que todos los jóvenes están obligados a visitar sitios arqueológicos y los museos, porque tienen que estar concientizados quiénes son, de dónde son y cómo va a proyectar el futuro con su especialidad. Creo que nosotros no hemos llegado a eso y espero que lleguemos. Bueno, eso. Gracias. A ver, tal vez cuando preguntaba sobre los derechos del autor, ¿no? Yo creo que es, no sé, algo que hablar mucho. Por ejemplo, muchos que descubren o descubrieron, ¿no?, a ciertas especies que nosotros ya lo teníamos. Por ejemplo, en el caso de las aves en Isla Pariti, tienen sus propios nombres, así que la comunidad que las conoce. Sin embargo, cuando me hablan de nombres científicos, o sea, la comunidad no las entiende, no las va a entender. Entonces ahí empieza también otro problema, ¿no? Porque siempre ellos tienen que poner los nombres a las cosas que encuentran que ya se conocían antes. Y por ejemplo, esta pieza, aquí el señor con el pato, ha sido denominado con el nombre del señor de los patos. Claro, desde la academia, desde el calor del hallazgo arqueológico por los arqueólogos, y cosa que nosotros en la comunidad la cuestionamos, ¿no? Porque ¿será eso su verdadero nombre? ¿O qué se llamaría este señor? ¿O qué lo llamaríamos desde nuestro idioma? Nos preguntábamos. Y ahí con los comunarios, los más interesados, siempre estamos charlando, tal vez haciendo un homenaje a un tío que se fue, Gerardo Limachi, que era uno de los impulsores, gestores culturales de la comunidad, con quien hemos aprendido mucho. Y ahí hablábamos, por ejemplo, ¿qué lo llamaríamos a este señor? Desde la Aymara hemos pensado Virajocha Uncayani, Achachila, no sé, Hamachina Achachila, no sé. O sea, hay que buscar todavía eso. Entonces mira que todavía en este tiempo la pieza se quedó con ese nombre. Y cosa que, por ejemplo, si queremos explicar en Aymara, en el museo, ¿cómo lo vamos a explicar? Este es el señor de los patos, ¿no ve? ¿No ve? Entonces, y yo creo que también hay que pensar esas cuestiones,
Y creo que para nosotros, sí, para más que todos los jóvenes, es un desafío, y creo que yo me alegro, un par de niños, mis hijos, y quiero impulsarlos por ese camino, ¿no ve? Entonces yo creo que el desafío mío es eso, hacer camino para los que vienen, de alguna forma. Gracias, Isaac. Teníamos dos preguntas aquí en este sector de atrás, al lado. Sí. Buenas noches, quería agradecerles mucho por la ponencia, y mi pregunta va, entendiendo que el lenguaje es una herramienta indispensable para estudios e interpretación del arte, ¿qué otras herramientas también podríamos utilizar para desestructurarnos, descolonizarnos? Ya que bueno, yo he tenido la oportunidad de ingresar a clases de Aymara, y ahí, en una experiencia básica de el momento de la conjugación de verbos, nos enseñan que la estructura del lenguaje español, el lenguaje inglés, siempre empezamos con yo, tú, él, y siempre a partir del yo. Al aprender Aymara era otro tipo de conjugación. Empezábamos con el he was I, con el nosotros, y el profesor nos enseñaba, para el Aymara no existe el yo, no hay el individuo como ser solo, como tal, y esa era una de las respuestas a el individualismo que nos ofrece el en el área occidental. Ahí empecé a romper y a quebrar muchas cosas. Entonces, además del lenguaje, ¿qué otras herramientas podemos utilizar? Gracias. Bueno, yo quiero responder un poquito al tema, estaba pensando de los legales y luego voy a responder a las otras herramientas. En términos legales de lo que piensan, si no hay un insumo de una información clara, es muy difícil defenderla. Los legales necesitan de un insumo realmente para poder respaldar. Por ejemplo, el patrimonio necesita una redacción, ¿es verdad? Lo mismo pasa con un tema legal. Entonces, como el tema legal tiene estructurado también desde arriba hacia abajo, es bien complicado, ¿no? Entonces, hay ejemplos, pero que se tiene, por ejemplo, en Guatemala, ¿no? Que lo están trabajando no por un individuo, sino por un estilo de la comunidad, ¿no? Y han ganado. Lo mismo hay en México, acaban de declarar y acaban de vencer incluso a una diseñadora francesa, le ha vencido y realmente les ha hecho retroceder. Y eso es un trabajo del Estado muy fuerte, porque están súper bien estudiados las regiones, las comunidades, valorizadas en su conocimiento, que ellos comenzaron en los años 60. Imagínate, de los 60 hasta la actualidad, ¿cuántos años han pasado? Es una madurez. Nosotros estamos al inicio. Creo que Max acaba de llegar, yo he entrado recién en el 2013 al MUSEF. Imagínense, son realmente 5 años de trabajo, es muy poco para compararnos con otros lugares, ¿no? Entonces yo creo que hay mucho para trabajar y poder entender. En términos de herramientas, yo creo que hay un múltiple de herramientas, pero también hay que entender de que no solamente la lectura lo resuelve, porque siempre hay que estar consciente quién lo construye, desde qué punto se construye, cómo nos miran y cómo nos ven. Y creo que en ese sentido, el tema de la lectura en los Andes, nosotros somos súper visuales, incluso en la enseñanza. Mira y aprenda, no es lee, es mira y aprenda. Winham, exigencia, luram. Winham, luram, pero exigencia primordial. En ese sentido de la lectura hay varias herramientas. Uno es el tema de la lengua, pero lenguaje visual, lenguaje táctil, lenguaje de oler, lenguaje de identificar las texturas, el lenguaje de sentir. Imagínense, es una filosofía enorme para poder comprender. Creo que son múltiples herramientas que se pueden ofrecer para poder entender. Por otro lado, también es no pensar en las traducciones.
Por ejemplo, yo he encontrado un artículo que hablaba acerca del tema de la lluvia, ¿no? Y el agua. Entonces, como la estructura española es súper varonil, ¿no? Todo es español, el hombre, ¿no? El agua, ¿no? El río, el mar, ¿no es verdad? Entonces, Entonces yo me pregunto en mi lengua, oye, ¿cómo sería en nuestro caso si es él? A ver, entonces sale muy bonito en quechua, ¿no? Primero, mama ocha, señora laguna, mama ocha. Luego pasa al agua, mama yaco, señora agua. Después pasa a la lluvia, mama para, señora lluvia. Y luego pasa a las nubes, igual, mamá canalla. Y todo el ciclo es mamá, es señora, es mujer. Y bueno, cuando yo miro el artículo decía que, de las lluvias caen las semillas y no sé qué. Y luego yo me pregunté, y en esta herramienta de la estructura lingüística, le dije, a ver, si fuera la semilla y como dicen, ¿no? Del pene sale la lluvia y engendra la tierra. Y si fuera así, entonces, mamá, ¿para dónde queda? ¿No ve? ¿Dónde queda la mujer? Y la respuesta de las señoras es que, ¿sabes? Nosotros, las mujeres, somos fluido líquido. El líquido que podemos ir a todos lados. La semilla es cereal seco que puede engendrar. Imagínate la filosofía que cambia. ¿Cómo cambia? ¿Cómo vuelca? Eso es nuestra propia noción de ser. Por esa razón, para mí es importante la estructura lingüística, el contenido de la palabra a que se refiere, no una traducción literal. Y la poesía de eso se trata. Si no puedes trabajar en el contenido de la palabra, jamás podrás traducirla. El literal siempre va a caer en sus propios errores. Entonces, esas son las herramientas, las mejores herramientas de cómo uno puede comprender en su contexto. Gracias. No, solamente lo mejor que nuestros abuelos nos han enseñado a nosotros es eso de mirar, ¿no? Observar. Porque todo lo que hasta hoy sabemos, por ejemplo, de fuera de la academia, hacer la chakra, tejer, o sea, es producto de observar y hacer, ¿no? Y eso. Y otra parte es la parte de la acción, la parte práctica. Yo creo que si no la practicamos, o sea, nada funciona. Todo va a ser teoría, ¿no? Entonces la mejor manera de cumplir este desafío ha sido por lo menos dentro de mí mismo y con mi familia, ¿no? O sea, yo tengo la obligación, a pesar de que yo vivo en la ciudad, pero tengo la obligación de estar en contacto con la comunidad y estar ahí. Entonces de esa manera también nosotros no vamos a, o sea, dejar que una práctica muera en la comunidad. Entonces yo creo que es la clave, como decía la hermana Elvira, de mirar, observar y sentir, o sea, todo eso. Y creo que todavía hay que vivirla. Hay que vivirla, si no la vivimos, entonces, o sea, no tiene sentido. Gracias, Isaac. Teníamos otra pregunta aquí, al lado del señor al lado. Buenas noches. Bueno, no sé si es una pregunta, si son dos preguntas, pero primero les quería dar un poquito de contexto. Yo soy un estudiante de la carrera de arquitectura de la Universidad Católica Boliviana y recientemente comencé a tocar temas de arte y más que todo desde el enfoque nacional, cultural y de las 36 visiones, de las 36 cosmovisiones, y me encontré con que en la academia todavía existe una incomodidad
al tratar estos temas. No es cómodo hablar de descolonización todavía, no es cómodo hablar sobre deselitización aún. Es más o menos como que el arte en la academia está mitificado y con una cierta aura de autoridad, donde es todavía algo muy lejano a lo que vendría siendo el acceso para todos y para las distintas personas. En ese sentido, y más que todo teniendo en cuenta que hay muchos jóvenes que están tratando de conocer nuestra cultura, conocer nuestra herencia y ver qué es lo que se produce, ¿cómo podríamos, no solamente en la academia, sino en el ámbito social, comenzar a romper con estas heridas que se tienen? Y estamos produciendo ahora como bolivianos en nuestros tiempos arte, porque entiendo de que parte de descolonizar es visualizar todo lo que se ha producido más allá de lo que la colonia nos muestra, pero se está produciendo ahora. ¿Cómo se produce y cómo se interpreta esto desde las distintas lenguas? Eso. Bueno, en términos de producción, lo que puedo mencionar es en términos académicos, ahí están los catálogos, ¿no? que puedes mirar. En términos prácticos, bueno, a mí me ha encantado y estoy muy fascinada, y creo que también a ratos es un desafío como decir, sí, yo lo puedo lograr, pero ojalá que otros más puedan lograr, digamos. Es el tema de trabajar con los artistas y artesanos. El MUSEF lo trabaja directamente con las comunidades y trabajamos desde el catálogo. Lo que hacemos, por ejemplo, como en el museo, por tema de conservación, restauración, preservación, toda esa tarea en realidad, a lo mejor, bueno, para entrar un poquito en detalle porque es muy complicada, ¿no? Hay que controlar la luz, la humedad, la temperatura, porque tiene muchos años, así como una persona, ¿no ve? Cuando ya tiene 100 años es frágil. También el textil es frágil porque es orgánico. Entonces, por su vida es bien difícil, digamos, poner no sé, para mostrar a la gente, ¿no? Entonces, las que tienen más vida sí es posible, digamos, las que están en un buen tratamiento sí es posible. Entonces, lo que hacemos es generar, por ejemplo, como yo soy tejedora, ciertos modelos. Yo empiezo a trabajar, por ejemplo, contando las urdimbres, contando las tramas, y todo eso incluso paso al lenguaje de la comunidad práctica, ¿no? Donde yo trabajo y digo, mira, ¿sabes? He encontrado este textil de esta región, supuestamente en tal época y es de sus ancestros. ¿Es posible de hacerlo? Entonces, ellos al ver de lo que yo les narro, pueden hacerlo. Y tenemos réplicas. Esa es la mejor que hemos podido lograr, y lo mismo pasó en cerámica. Tenemos con los tintes naturales, y a veces, por ejemplo, vemos como decir, en esta feria de las citas, por ejemplo, ¿no? Todo es artificial, acrílico, chillón. Entonces uno, por la percepción de automáticamente se da cuenta cómo lo hemos logrado, ¿no? Entonces, eso realmente es un trabajo a largo plazo, pero es posible. Pero con jóvenes como ustedes tienen mucho para hacer. Mira, solamente hablar de una base de datos de iconografías arqueológicas de ciertos periodos, de ciertas comunidades, por ejemplo, la base de datos de los aves que ya nos hablaba, en su propio lenguaje, digamos, en aymara, local de la comunidad, y luego hacer lo internacional con la equivalencia. Imagínense, recuperamos, y eso es la forma de trabajar, creo, entre la teoría y la práctica, y creo que a los jóvenes nos va nomás tocar un trabajo bien pesado, ¿no? Hay más preguntas, ahí vamos a colectar 3, veo que también tenemos tiempo limitado, entonces aquí primero 1, 2, 3. Gracias, buenas noches. Seguramente hay otras preguntas de tipo, no sé, más académico o algo así, pero quiero preguntarle, quiero que nos cuente, Elvira, ¿cómo ha pasado después de tantos años volver a su comunidad, a su pueblo? Porque ella nos contó que había vuelto ya después de terminar
una carrera y cómo la habían recibido y cómo la reciben ahora después de que ha pasado tanto tiempo. Y Elvira ha sido de las pocas mujeres salidas de comunidad que ha podido llegar a lugares tan altos en lo que es la exposición de su propia cultura, y cosa que pocas mujeres, incluso más citadinas, han podido hacer, ¿no? Llegar a universidades tan importantes, haber escrito tanto y haber expresado toda nuestra cultura en sus propias palabras. ¿Cómo la reciben ahora? Esa partecita quisiera, por favor, que nos cuente, después de tantos años, de tantos logros y de ser una persona, una mujer tan especial, tan famosa en Bolivia y tal vez en el mundo, ¿no? Gracias. Bueno, la respuesta es que a veces sufro una demanda bien grande y no puedo dividirme ni en 10 Elviras, y es muy difícil, ¿no? Lo internacional absorbe con invitaciones internacionales, por temas administrativos es muy complicado, tengo manos amarradas, hay que estar ahí detrás del MUSEF alineando, delineando y en fin, ¿no? Es un trabajo duro. Y por otro lado, lo internacional demanda, ¿no? De toda la producción nueva, de toda la proyección que se está haciendo. Dice, dame una charla en Chile porque realmente es increíble lo que están haciendo. Y yo, mi tiempo está... Y bueno, cuando voy a la comunidad, ¿no? Ya bienvenido, y quédate, pues vamos a tintorear, vamos a tejer, y yo, mi tiempo... Imagínense, es muy difícil. Estoy muy feliz, digamos, que la gente lo tome también en términos prácticos, y así es, ¿no? Y Elvira migra, digamos, en estos mundos para poder ayudar. Y lo que más me alegra mucho es que las comunidades de la práctica textil, no solamente en Bolivia, estoy hablando de Latinoamérica, porque ahora ya soy parte de las tejedoras de Chile, de Argentina, de México, de Guatemala, en Bolivia con las comunidades, de repente en áreas urbanas no lo soy, pero en estas regiones, de todo lo que se trabaja en esta rama, están tomando fuertemente mis textos, fuertemente, para cambiar. Incluso los chilenos están diciendo, nosotros tenemos que trabajar así y lo vamos a hacer desde el Mapudungun, ¿no? Entonces, eso me hace un orgullo enorme, ¿no? Yo digo, al fin, eso es un buen ejemplo, porque lo van a hacer, ellos lo van a hacer. Y tengo que dar clases, charlas, ¿no? Y decir, así se trabaja en la terminología, así vamos a entender mejor. Entonces, ellos, imagínate que trabajen en Mapudungun, o que trabajen en Huichol, digamos, de México, es pues otra la noción, ¿no? Es realmente volcar a la academia real de cómo somos, cómo latimos como Latinoamérica. Y eso me enorgullece de verdad. Gracias. Teníamos 2 preguntas más aquí. El señor aquí. Gracias, muy buenas noches, gracias por el evento. Y mi pregunta va más que todo por una cuestión que tengo, contextualizando de manera rápida. Es que, bueno, yo trabajo más en el área de teatro, ¿no? Y me he visto en el conflicto de que por el tratar de teatralizar o volverlo un hecho performático, al utilizar estas ancestralidades, me choqué con personas que tal vez es un poco conservadoras, y me dicen de que hay que tener mucho respeto, ¿no? A estas formas, lenguajes, y evita un medio para reflejar estos conocimientos, ¿no? Pero hay también personas que apoyan, ¿no? Hay de los dos lugares, ¿no? Entonces, quisiera saber la opinión de los dos, cómo ven este tema de incorporar las artes aymaras y quechuas en lenguajes de artes más contemporáneos, en general, ¿no? Porque si hablamos también de teatro, nos enseñan de que teatro viene de Grecia y pero, o sea, teatro antes igual aquí igual había, pero igual, como decía usted, en nuestro entendimiento y cómo lo reflejábamos, ¿no? Pero en concreto es eso, ¿cómo ven estas artes en nuevos medios o plataformas más contemporáneas? Eso. Bueno, yo creo que el arte está reflejado en todo, ¿no? Está en nuestros lenguajes, lenguas, ya sea míticos, religiosos, políticos, económicos, creo que ya lo he repetido, ¿no? Está en todas las ramas.
Pero en términos de teatro, también hay el teatro en los Andes, ¿no? Con el performance local de la comunidad, donde hacemos chicha, por ejemplo, o donde tenemos una actividad festiva, por ejemplo, tenemos los famosos cusillos, por ejemplo, ¿no? Donde hace este performance de hacer reír, ¿no? Hacer alegrar el corazón, ¿no? Si esto es triste, por ejemplo. Y hay este tema de los teatros. Ahora la preocupación quizás es que es sagrado, tiene que ser en el mismo lugar, no puede ser en otro lugar, ¿no? Entiendo que en ese sentido a veces, ¿no? Hay que ser bien conservador, digamos, pero no creo que tanto debería de ser así, más bien experimentar de la creatividad, que te pueda hacer fluir en otros, yo diría, en otras nociones de encontrar nuevas esencias. Creo que el teatro también puede generar esta creatividad de lo contemporáneo boliviano. Imagínate desde lo arqueológico, lo histórico, lo etnográfico hasta la actualidad. Ahorita, como yo les puedo mirar, somos de diferentes puntos. Seguramente hay jóvenes del Alto, hay jóvenes de lo periurbano, hay jóvenes de zona sur, esta isla de Pariti, y bueno, nuestro querido hermano que ha girado Europa y está aquí en Latinoamérica. Imagínense, ¿no? Entonces, de esa diversidad también nace otra complejidad de teatro, que también son varias culturas. Y en el pasado lo pasó también igual con el tema del arte. Yo les puedo contar, por ejemplo, un textil de Mejocoya, arqueológico, en Cochabamba. Tiene 3 materias primas que complementa de distintas regiones. Lana de camelito del altiplano, algodón entre los valles y tierras bajas, y fibra vegetal, que eso sí es netamente tropical, la garabata, en la trama. Imagínense. Han unido diferentes regiones. Eso quiere decir quechua, aymara y no sé, guaraní o imagínense, ¿no? Entonces, yo creo que en ese sentido hay que ser también abierto y poder replantear otras opciones. Bueno, a ver, un poquito sí, observando, no sé, del teatro, siempre he pensado que pierde esencia. Porque comprendiéndonos desde la comunidad, a veces parece que hacemos un acto ficticio en el teatro, ¿no? Entonces, por ejemplo, si queremos llevar una danza autóctona, por ejemplo, como las chopelas, tienen su propia ritualidad, sus propios sarabes que tienen que hacer, los mismos cusillos, ¿no ve? Entonces, ahí yo entendía, por ejemplo, qué rol o quiénes son los cusillos, ¿no? Hablando de los cusillos. Y me contaba un tío ahí mayor, y ahora van desapareciendo los cusillos. ¿Por qué? Porque ya no hay abuelos que sepan llevar esos pasos, por ejemplo. Y por ejemplo, cuando en el 3 de mayo, que es la fiesta mayor aquí en los Andes, ¿no? En toda la parte andina, los cusillos en la región de Puerto Pérez se reunían todos y ahí nombraban un líder para que vaya a dirigir todo el proceso de la fiesta. Y ahora cuando llevamos esta danza al teatro ya no se refleja, ¿no? Más que todo. Por eso habrá que tal vez un poquito poner al teatro ese de sentir, ¿no ven? Porque cuando bailas la sientes, te alegras, y en el teatro tiene que pasar lo mismo, y por ejemplo, las fechas, por ejemplo, el Anata, que es típico del lago Chayao Anata, que es tiempo, estamos en esa época, por ejemplo. Y con sus cantos, o sea, salen de las mismas flores, de los mismos sembradíos, la inspiración para poder entonar nuevas melodías. Pero eso ya no se refleja en el teatro, digamos, ¿no? Entonces, yo creo que habrá que vivirlas, sigo diciendo, y un poquito más de sentir poner en el teatro, digamos. Gracias, Isaac. Teníamos una última pregunta. Aquí, por favor. ¿Quién tiene el micrófono? Justamente creo que ahora me han dado un poco la razón
de cómo no se puede comparar el teatro occidental con el teatro andino, por ejemplo, porque no hay ese mismo concepto de teatro, o sea, no hay teatro, el escenario mismo, o sea, el teatro justamente son los rituales, ¿no? O el cuerpo, que se manifiestan a través del cuerpo y de la música, por ejemplo, ¿no? Y la vestimenta. Entonces, no se puede comparar, o sea, en los Andes el lienzo y la pintura al óleo no existía, o sea, la belleza y también un idioma y mensajes está en el tejido, por ejemplo, ¿entiendes? O sea, no podemos, eso es a eso me voy yo, que son dos cosas distintas, que comprenderlas, y tal vez, no tal vez, sino que yo creo que en esta época, por ejemplo, hay una señora que teje con hilos luminosos, no sé, y que ha bebido, digamos, de nuestra cultura ancestral, ¿no? La forma de tejer, el color, etcétera, etcétera. O sea, es una nueva interpretación, pero no creo que haya que tratar de acomodar el teatro, etcétera, o la pintura, ¿no? Comparar qué era la pintura, porque no son expresiones universales. El tejido ha podido tener otro significado también en Europa, aquí, etcétera, etcétera. Yo creo que lo que más bien habría que hacer es comprender, como han planteado, nuestra cultura, ¿no? Nuestra cultura, conocer al máximo, a la medida de nuestras posibilidades, nuestra cultura. Era más un comentario que usted estaba haciendo o quería hacer una pregunta. Es que se nos está acabando el tiempo, el equipo del MNA está trabajando sobre horas. Le quisiera pedir que resuma un poco y haga una pregunta si puede, por favor. No, simplemente era eso. Muchas gracias por su comentario. Bueno, yo quisiera agradecer nuevamente, inmensamente a la hermana Elvira, al hermano Isaac por estar aquí y compartir sus visiones y sus respuestas o nuevas preguntas sobre qué es arte con nosotros. Muchas gracias, un aplauso fuerte por favor. Y más que nada, acabo de mencionarlo, quisiera agradecer al fabuloso equipo del Museo Nacional de Arte que hace posible todo este evento. Gracias por quedarse hasta tan tarde, gracias por meterle tanto esfuerzo. Realmente merece un gran aplauso también el equipo. Y una pequeña última respuesta al joven arquitecto que había pedido la palabra antes. Va a seguir siendo desconfortable hablar sobre descolonización mientras tengamos una desigualdad tan marcante en nuestro país. Va a continuar siéndolo y lo único que podemos hacer es continuar hablando sobre. Estoy muy feliz, agradecer nuevamente al público, la tercera semana seguida con la sala llena, no tengo los números de hoy, pero más de 70 personas estamos sobrelotando nuestro espacio y eso muestra que hay un interés y hay un interés también de enfrentar de salir de la zona de confort, de enfrentar ese incómodo. Y estoy muy agradecido y agradezco el valor de cada una y cada uno de ustedes de querer enfrentar justamente esa situación y ese desconforto. Así que muchísimas gracias. Nosotros vamos a continuar semanalmente aquí. El PET Diálogos continúa la próxima semana con PET Diálogos, ¿qué es arte? Perspectivas desde el colonizador. Vamos a cuestionar el arte desde la extirpación de la idolatría en el siglo XVI, vamos a cuestionar el arte desde la superposición de espacialidades espirituales. Va a ser un diálogo con la curadora del Museo Nacional de Arte, Lucía Querejazo, y con el historiador Pablo Quisbert. Entonces el jueves 6
de febrero, todas y todos invitados a la misma hora, aquí en el mismo lugar, y después vamos a continuar la semana siguiente, qué es arte, perspectivas desde la educación en el arte, que también vamos a presentando el libro Mirarte, editado aquí por nuestra investigadora Luciana Molina, que han conocido al comienzo, también invitados, ver desde la propia educación del arte cómo podemos acercarnos hacia el arte, los niños, las niñas, etcétera, en la educación. Así que vamos a continuar con esta programación y están todas invitados. Muchas gracias por su interés y por estar aquí con nosotros. Buenas noches.